La problemática del desempleo creció en los últimos meses y también todo lo que tiene que ver vinculado con los ingresos de los distintos sectores sociales, así que vamos a hacer un análisis de ambos temas a partir de la invitación que le hemos cursado a Patricio Canalis, es economista del Centro de Estudios IDESA. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Así que vamos a comenzar. El gobierno de Córdoba presentó el programa Empleo Más 26, que está destinado a todas las personas que tienen más de 26 años en lo que es, sin duda, la posibilidad de que logren, ya sea un empleo a través de este programa o bien una capacitación en aptitudes laborales que le podría permitir una mejor inserción en el mercado laboral. Estamos viendo una de las placas que indica a quiénes está destinado, pero por supuesto, más de 26 años, que vivan en Córdoba, están desempleados o que no tengan un empleado registrado. Esto es muy importante, dada la enorme informalidad que existe en este momento en el mercado laboral. Y la otra placa hace alusión a que habrá 6.000 puestos subsidiados por el gobierno de Córdoba. Esto es con ingreso directo a las empresas que se inscriban para recibir a estas personas. Bueno, con ingreso directo hasta agotar ese cupo. No, en este caso no habrá una capacitación previa, se entiende que son personas que ya tienen alguna cultura laboral. Mientras tanto, habrá un segundo cupo, en este caso de 4.000 beneficiarios, para quienes no tengan esa capacitación o aptitud laboral, van a ingresar, por supuesto, y van a ser capacitados por el gobierno de Córdoba. Todos estos detalles se consiguen en la página oficial del gobierno de Córdoba y hay que registrarse en el CIDI. A través del CIDI uno se registra en cuál de las dos categorías decide optar y bueno, fundamentalmente allí podrá mejorar a lo mejor su situación laboral, que la vamos a analizar ahora con Patricio Canalis, como decía, economista de IDESA. ¿Cuál es la situación hoy del mercado laboral en Córdoba, Patricio? Bien, uno cuando habla del mercado laboral está acostumbrado a ver la foto, el general, el global, sí, y por ahí se pierden los detalles que hay por edad. Que muy interesante. Cuando aparecen estos planes es interesante verlo. Tenemos una placa que también vamos a proyectar en lo que se refiere, sí. Me vas contando mientras tanto. De las principales tasas del mercado laboral, allí está el desempleo general es 7,6% en Córdoba, sí, pero si uno ve por edad, va a ver que los principales afectados son los jóvenes, son los más jóvenes. Sí, ahí veo que el 18% de los que tienen hasta 26 años están desocupados. Así es. La división que hicimos fue más o menos en función de las edades que plantea este plan, un poco antes de la edad que califican, entre 27 y 45, y posterior a 45, que es cuando le tiene una consideración especial respecto al plan. Correcto. Es un fenómeno típicamente de los jóvenes, el desempleo. Esto se da en todos lados, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional también. Ajá. Otra foto también respecto al mercado laboral es la informalidad. Es decir, esto que estaba justamente señalando, de quien a lo mejor está trabajando en negro, digámoslo, sí, comúnmente, puede inscribirse en este programa. Exactamente, califica también al plan, porque de hecho en los papeles... 60% de los jóvenes está, pero vamos a los que están con aptitud para el plan. Entre 27 y 45 años vemos que el 42% está en negro, digamos, en informal. Es una cifra alta también, es altísimo. Sí. Es altísimo. Otro problema, la inactividad. Ahí vemos que también... ¿Qué quiere decir inactividad? Que ya se retiró del mercado laboral o que ni siquiera ingresó. Ahí se ve también el patrón típico de que los jóvenes son los más afectados. Esto se puede ver debido a que están estudiando, están viviendo con los padres todavía, pero también se ve al final, a medida que van avanzando las edades, un patrón respecto a los que tienen más de 45 años, que Ajá. también aumenta. Y eso es particularmente grave porque se refiere al fenómeno del trabajador desalentado. Desalentado, es Estás decir, que 3 meses buscando empleo, claro, 1 año, 2 años ya te retirás, te rendís y esperás a que llegue la jubilación. Claro. Con lo cual es una problemática bastante grave. A eso es a lo que apunta este programa. Y después hay otro problema que es el del problema, entre comillas, el cuentapropismo. Es problema porque básicamente se apunta a actividades de subsistencia. No ¿Qué se considera refiere el INDEC cuentapropismo, digamos? Cuando no tenés un patrón.
Cuando no tenés un patrón, cualquier actividad que vos desarrolles, y se puede englobar tanto un emprendimiento grande, alguien que tiene un capital y se pone en una fábrica, como alguien que realiza una actividad de subsistencia, que sale a vender, que hace trabajos de jardinería. Claro. Es típicamente estos tipos de trabajo. Por eso lo ponemos ahí como una problemática y se da más que nada en más 45 años. Ajá. Va a la fábrica, va a una empresa, no lo toman. La persona que hace ve lo que mejor sabe hacer, sea un oficio, una changa, y lo hace por su propia cuenta. O sea que, sin duda, bueno, este es un programa, como todos los programas, a veces, digamos, está segmentado y puede tener un éxito, una respuesta parcial. Pero veo que las personas que tienen más de 45 años tienen una situación muy delicada, más allá de que este programa también los podría incluir, en cuanto a son informales, algunos han abandonado el mercado laboral y otros son cuentapropistas que uno piensa que yo lo llamaría changas en muchos casos, ¿no? Sí, son actividades generalmente de baja calificación. Así es. A la cual uno recurre porque no le queda otra. En otras condiciones, esos trabajadores estarían trabajando en un empleo formal en blanco, que es a lo que apunta este plan. Y bueno, en función al plan, recordar que hay dos cualidades básicas que debería tener todo plan de empleo, Sí. que es la temporalidad, saber que es un periodo acotado, en este caso hay 12 meses y con la posibilidad de extender a 18 si se dan ciertas condiciones. Así es. Y la otra es que se contemplen instancias de capacitación. Ajá. Capacitación Vos para que le decías permita... que eso debería ser observado con mucha atención, digamos. Sí, la experiencia internacional, digamos, indica que los planes que tienen éxito cumplen con esas dos condiciones. Por ahí uno ve lo que pasa en Argentina, en los planes promovidos por el Ministerio de Desarrollo Social y no encuentra ninguna de esas dos. Y que eran en su caso el potenciar trabajo, ahora creo que cambió de nombre, Sí. y con otra formalidad, y también los que se han realizado en distintas partes del país. Bueno, muy interesante mirar que sean acotados para que justamente se genere el interés de un puesto más formal en la economía y luego qué capacitación recibe. Bueno, buen aporte. Ahora, vamos a lo que ha sido también un muy buen estudio que has realizado vos en IDESA. ¿Qué es esto? Con los ingresos, mucha gente hoy se siente que se está cayendo de la pirámide social. Es decir, nuestro aspiracional es decir, soy una persona de clase media, pero me parece que se ha ido reduciendo esa clase media. Sí, así es. Por lo menos la pirámide que han elaborado ustedes. Esta es la foto del último trimestre que hay datos de INDEC, que es el primer trimestre del 2024. Primer trimestre del 2024. Este es un proceso que hace de muchísimos años que se está dando. El PBI en Argentina no crece desde el 2012 y si vemos PBI per cápita, es decir, lo que produce cada argentino, no crece desde el 2007. Correcto. En ese contexto, querer distribuir cuando la torta no crece genera estos problemas y vamos viendo que se va dando un proceso de degradación social que es progresivo. El que era antes clase alta pasa a ser clase media, el que ahora es clase media después va a pasar a ser clase baja. Por ejemplo, un año atrás, acá vemos que la clase alta hoy en día es 2%. 2%. Estos son los resultados que arrojó. Esto es el Gran Córdoba, ¿no? En Gran Córdoba. Digamos que solamente el 2% de la población tiene en su grupo familiar, porque creo que se considera por grupo familiar. Exactamente. ¿No es así, Patricio? Es decir, dos adultos mayores y dos menores, gana más de 3.700.000 pesos mensuales. Y lo que sería estrictamente clase media, hoy habría que ganar más, más de 1.100.000 pesos, a esa fecha, digamos, ¿no? Para una familia de 4 integrantes, sí. A partir de 1.163.000 pesos, uno puede decir que es clase media. A esto llega el 37,5% de los hogares hoy en día, hace un año era el 50%. O sea, era la mitad y hoy prácticamente es uno cada tres. Eso es lo que preocupa. Eso es lo que preocupa, que en un año solamente se haya dado esta situación. Y clase baja teníamos exactamente al revés antes. Era el 37-38% y ahora pasó a ser el 50%. Se invirtieron los roles. Se invirtieron, o sea, se cayó la clase media, digamos, de la pirámide, para decirlo de alguna forma. De todos modos, es impresionante esto, que además la clase baja está prácticamente, como uno diría, en los niveles de la pobreza, ¿no? Sí, es pobreza o directamente muchos indigencia. Indigencia, que no pueden ni siquiera comprar una canasta básica de alimentos. Bien, o sea que esto es lo que uno debería tener en cuenta cuando analiza el fenómeno social, ¿no? La clase media, que antes era la mitad de la población, se redujo a 1 de cada 3. Y a su vez, la clase baja, que era 1 de cada 3, hoy es la mitad de la población.
¿Eso produce algún efecto, digamos, en lo que tiene que ver a lo mejor con la conducta social, laboral? O sea, hemos estado analizando justamente con la doctora recién cómo la depresión, la ansiedad puede conducir aún más al juego online tratando de salir de la crisis, llamémosle así. Sí, evidentemente lo económico influye muchísimo en lo que es el humor social, lo que pasa obviamente dentro de la casa. Te están dando situaciones que son bastante feas, como por ejemplo que no se consiga trabajo, que estés mucho tiempo sin conseguir y salgas del mercado laboral, que tengas que buscar otro empleo para poder llegar a fin de mes. Si sos informal, ni que hablar, tener que ir a pelear para que te aumenten cercano a la inflación, ya no te digo empatarle. Con lo cual sí se pueden dar estas situaciones. Claro. También habíamos visto, acá tenemos el ejemplo ¿cómo hacemos para llegar a fin de mes? ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? Y también se dan situaciones, por ejemplo, que la mayoría de los hogares tuvo que vender ahorros. Tuvo que, si uno tenía unos dólares, lo cambiaba. Eso que ustedes le llaman desahorro sería que alguien vendió dólares, como se dice habitualmente. El que era clase media quizás y tenía un ahorrito en dólares, lo tuvo que vender. El que tenía ahorros en pesos también los tuvo que gastar. Esa fue la principal estrategia que utilizaron los hogares en este primer trimestre para hacer frente a la crisis. O sea, pero también hay mucho compro en cuotas, ¿no? O al compro fiado. En cuotas, sí, pero es una estrategia que se da a lo largo del tiempo. Es una estrategia habitual. Acá lo que se dio con el desahorro fue que creció mucho. Creció mucho en comparación a otros periodos. trimestres. Sí. O sea que vendimos ahorros o las joyas de la abuela, digámosle así, en la casa para poder llegar a fin de mes o pagar todas las obligaciones de la familia. Y es un fenómeno muy característico de las crisis bastante graves, como por ejemplo ahí se ve que en pandemia pasó lo mismo. En pandemia la gente tuvo que sacar el ahorro que tenía bajo el colchón y para poder llegar a fin de mes, porque si no de otra manera no llegaba. Está bien. Algo que no se puntualiza acá, pero que también lo observamos, es que la gente no tuvo que vender pertenencias por el momento. En pandemia se dio el fenómeno que tenía que salir a vender ya sea una herramienta de trabajo, lo que sea que tenía en su casa y de valor, y hacerse de dinero para poder llegar a fin de mes. Sí, lo cual es muy grave. Porque evidentemente cuando uno está desesperado lo vende al precio que encuentra. Y del muy buen informe o la estadística que ustedes han hecho, me interesa, Patricio, a mí el último punto, que es decir, 1 de cada 5 le está pidiendo plata a personas que no viven en el hogar. Porque cuando vos convivís en el hogar, bueno, es más entendible esa situación. O a prestarle a un familiar, a un amigo. Pero hay personas que están buscando plata fuera del hogar para pagar ya sea los servicios o alimentarse. Sí, sí. Y esto se da en línea mucho con la caída en el crédito de los bancos. Por ahí en instituciones financieras la gente no está pudiendo acceder, ya sea porque la tasa es alta. Esto recordemos que es una foto del primer trimestre. Primer trimestre, sí. Creo que ahora hay una reversión. Haya cambiado un poco con la baja de tasas, le empieza a aparecer el crédito. Pero de la pandemia en adelante el crédito privado era muy difícil de conseguir. Claro. Con lo cual uno recurría al familiar, al amigo, al que le podía llegar a prestar algún dinero. Así es. Bueno, muy interesante todo el informe. Entonces, tenemos que hay una oportunidad para los jóvenes que tienen más de 26 años, evidentemente, de acceder a este programa oficial del Gobierno de Córdoba, pero hay una situación aún más inquietante para los que tienen más de 45 años, según los informes que nos has aportado. Esta caída de la clase media, que de la mitad prácticamente se redujo a 1 de cada 3, y enorme, muy buen hecho sobre cómo los hogares superviven o cómo tratan de mantenerse, ya sea con el desahorro o pidiendo a familiares y amigos. Bueno, muy interesante. ¿Estos informes se pueden observar en los sitios de IDESA, Patricio? Sí, pueden entrar a idesa.org y encontrar todos nuestros informes. También tenemos un newsletter semanal al que se pueden suscribir y los invitamos, también datos muy interesantes. Así es, bueno, muy buen aporte todo lo que han hecho acá para tratar de conocer un poco más a la sociedad cordobesa. Te agradecemos tus explicaciones.